El ejercicio número 1 del ejercitario 3, correspondiente a la unidad de sustancias puras, nos pide determinar eh, las propiedades faltantes y la descripción de fase en la siguiente tabla, utilizando el fluido de trabajo que es el agua. Bien, tenemos, recordemos de manera para poder determinar el estado de nuestro fluido de trabajo. En este caso tenemos un estado, siempre necesitamos dos propiedades intensivas independientes para poder determinar las propiedades en el estado de nuestro fluido de trabajo. En este caso tenemos, para el ítem A, nos da una presión de 200 kilopascal y nos menciona que tiene una calidad del 60%. Al hablarnos de calidad, nosotros ya tenemos que, ya podemos identificar directamente cuál sería la fase en la cual está, que sería la zona de mezcla, puesto que la calidad solo se da en la zona de mezcla saturada. ¿Okay? Nosotros, si vemos este gráfico, que podría ser presión o temperatura en función del volumen específico o la energía interna o la entropía, podemos determinar que la zona que está bajo la curva, tenemos la zona de mezcla saturada. En la zona que nos da el límite con el vapor saturado tenemos vapor sobrecalentado, y en el límite del punto crítico, lo que sería líquido saturado, tenemos líquido comprimido o subenfriado. Entonces, con esto la calidad solo está determinado en la zona de saturación o de mezcla saturada. Nosotros, en este caso, como nos da el fluido de trabajo de agua, nos remitimos a la tabla A.4, ¿sí?, del apéndice 1 de nuestro libro, de nuestro libro Janus Engel. Entonces, si ustedes se fijan, rápidamente nosotros podemos ver en el apéndice 1 tenemos el listado de todas las tablas que nos dan. En el apéndice 1 tenemos las unidades para el sistema internacional, y en el apéndice 2 las unidades para el sistema inglés. Si nos ubicamos en la tabla A.4, les voy a mostrar rápidamente cómo sería el modelo o la forma de poder proceder. En este caso, para este caso específico, nos pide, el dato que tenemos es de presión, ¿sí? Entonces sería, si ustedes se fijan en la A.4, nosotros tenemos la columna de temperatura, ¿sí? Tenemos la columna de temperatura y la columna de presión. Nosotros, el dato de entrada es presión, entonces no temperatura. Entonces nos vamos a la tabla A.5. En la tabla A.5 sí tenemos en la primera columna, tenemos los datos de presión en kilopascal, ¿está bien?, que es la medida del sistema internacional. A nosotros nos está dando un valor de 200 kilopascal, sería 200 kilopascal. Y fíjense que para 200 kilopascal, en esta fila de 200 kilopascal, tenemos las distintas columnas para los valores de la temperatura de saturación. ¿Por qué tenemos temperatura de saturación? Porque sabemos que tanto la temperatura como la presión son dependientes en el proceso de cambio de fase. Por eso, cuando tenemos un proceso de cambio de fase, como son dos temperaturas, dos valores dependientes, no nos pueden servir para identificar el estado de nuestro fluido. Nosotros necesitamos dos propiedades intensivas independientes para poder determinar el estado de nuestro fluido. En este caso, como tenemos mezcla, que ya podemos determinar por la calidad, entonces para una presión de 200 kilopascal tenemos una temperatura de saturación que es de 120,21, y luego tenemos el volumen específico en la parte de líquido saturado, el volumen específico en la parte de vapor saturado, ¿sí? Y lo mismo se da para la energía interna, la entalpía y la entropía. Acá hay un valor de UFG, que sería la diferencia existente entre el valor de
la energía interna como vapor, o sea, en la línea de saturación, menos la energía interna en la línea de líquido, de saturación de líquido. ¿Sí? La diferencia este menos este es el valor que nos da acá, de manera a facilitar los cálculos. Ya nos da para el caso de la energía interna, la entalpía y la entropía, no así para volumen específico. ¿Ok? Bueno, entonces continuando con el ejercicio, nosotros tenemos, siempre es importante, que lo vamos a ir viendo con el correr de los ejercicios, la manera en cómo uno desarrolla, porque esto iría no solo para este tipo de ejercicio, sino para ya en general. Nosotros determinamos cuáles son los valores entonces que tenemos, el ejercicio 1, sí, tenemos, nos da una calidad, ¿ok? Que es el 60% y una presión. Entonces, directamente de la tabla A.5, que es la que le estaba mostrando, ¿sí? Tenemos de la tabla A.5, ¿sí? Para una presión de 200 kilopascal, que es el dato de entrada, tenemos una temperatura de saturación de 120,21. Entonces, la temperatura sería 120,21 grados centígrados, ¿sí? Luego, nos pide la energía interna, ¿ok? Al darnos el valor de calidad, quiere decir que en una parte, bajo esta curva, entre la línea de líquido saturado y vapor saturado, está el valor que estamos buscando. Entonces, nosotros podemos, por definición, la calidad que es la masa de vapor sobre el porcentaje de la masa de vapor sobre la masa total de nuestro fluido analizado, de la masa del fluido analizado, ¿ok? Si nosotros podemos saber que la calidad está definida como la diferencia entre el volumen promedio menos el volumen específico sobre la diferencia entre estos valores, ¿sí? V sub G menos V sub F. Con eso sacamos el valor de la calidad. Esto, en este caso yo estoy utilizando el volumen específico, ¿sí? Se puede dar también utilizando la propiedad de energía interna, la propiedad de entalpía o la propiedad de entropía. En este caso nosotros necesitamos el valor para la energía interna. ¿Está bien? Entonces, de la tabla A.5, nosotros podemos tener que para 200 kilopascal podemos sacar el valor de U sub F, que nos da 504,5 kJ por kilogramo. También nos da el valor de U sub Fg, ¿sí? Que es lo que nosotros necesitaríamos aquí. Y como ya nos da, podemos rescatar ese valor, o si no, de todas formas podríamos poner el valor de U sub G y poder hacer esta diferencia. No pasa nada, tiene que dar igual. Entonces el valor de U sub Fg nos da 2046,6 kJ por kilogramo, y luego introduciendo eso en esta ecuación tendríamos que la energía interna para el estado A, vamos a ponerlo A, ¿sí? Va a ser igual a U sub F 504,5 más la calidad 0,6, que es el dato, por la diferencia de U sub G menos U sub F, que es U sub Fg, que tenemos tabulado, 2046,6. Y eso nos da como resultado 1719,26. Entonces, kilojoule por kilogramo, que es lo que buscamos, ¿sí? La descripción de la fase es la fase de mezcla saturada, ¿sí? Entonces vamos a agregar mezcla saturada. Para el ítem B, nuevamente, tenemos dos unidades, nos da la temperatura y la energía interna, ¿sí? Entonces, siempre nosotros debemos considerar que nuestro fluido de trabajo está saturado. Siempre consideramos saturado. Y con eso demostramos, en la comparación en la tabla demostramos en qué estado está, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos 125 grados y nuestro punto de comparación sería la energía interna que nos da de 1600, entonces decimos, si es 125T, tenemos en A.4, entonces de A.4 para una temperatura de 125 grados centígrados, tenemos una
Energía, nos fijamos que para la energía interna U sub F tenemos un valor de 524,83, ¿sí? Y una energía interna para la línea de vapor saturado de 2534,3. Entonces, si la energía interna de nuestro valor analizado es menor que U sub F, entonces tenemos líquido saturado, no, perdón, es menor, este sería el líquido comprimido, ¿sí? Tendríamos, ¿por qué? Porque la energía interna va a ser menor que el punto límite dentro de nuestra campana, entonces va a ser líquido comprimido, ¿está bien? Si nuestro valor analizado está entre U sub F y U sub G, tendríamos en la zona D o mezcla saturada, ¿sí? Y si el valor analizado es mayor a nuestro límite de vapor saturado, tendríamos vapor sobrecalentado. En este caso, a nosotros nos da un valor de 1600. Entonces, 1600 está entre U sub F y U sub G. Entonces, está en la zona de mezcla saturada. Nuevamente, mezcla saturada, ¿sí? Directamente, como está en la zona de mezcla saturada, sabemos que la presión y la temperatura son dependientes. Por tanto, la presión de saturación, o sea, la presión buscada es la presión de saturación, que de la tabla A.4 tenemos que para 125 grados centígrados tenemos 232,23 kilopascal. Perfecto. Tenemos que determinar la calidad. Entonces, nuevamente, podemos sacar esta ecuación que tenemos aquí, que se da, por tanto, habíamos hablado para la energía interna, la entalpía, el volumen específico y la entropía. ¿Ok? Entonces, en este caso nosotros tenemos como dato la energía interna. Entonces, la calidad al final va a ser la energía interna en el estado B menos U sub F sobre U sub FG, ¿sí? Entonces sería 1600, que nos da como dato, menos los valores que sacamos de tabla, ¿sí? ¿Sí? Y esto nos da un valor de la calidad de el 53,5%, ¿sí? Perfecto.